Agradecemos mucho al doctor Ricardo Monreal. Él es coordinador de la fracción de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política de este cuerpo legislativo. Agradecemos mucho tomarnos la llamada para conversar con él y con usted, por supuesto, sobre lo que ha sucedido en las últimas horas allá desde ayer, cuando hubo desencuentros entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República, ante lo cual el Senado se hizo a un lado para no meterse en este momento en Honduras respecto a un proyecto destinado a crear una super fiscalía de justicia y modificar el tema de la justicia penal. Ricardo, senador, ¿cómo estás? Feliz año, muy buenas tardes. Feliz año, antes que nada, para todos tus colaboradores, para todo el personal y para tu auditorio, Pepe. Buen año para todos. Gracias, Ricardo Monreal. ¿Qué pasó ayer cuando finalmente se iba a presentar una serie de iniciativas? Tengo entendido que son entre 9 y 14 iniciativas para modificar todo lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia, y finalmente todo se pospone y hay una serie de desencuentros. ¿Podrías explicarnos qué pasó, Ricardo, por favor? Sí, mira, desde días atrás estuvimos conversando, desde el año pasado, 21 de octubre, que tú recordarás, hicimos en Jicotencat una reunión sobre justicia. Estuvieron todos los ministros de la Corte, el fiscal general, el consejero jurídico de presidencia, todos los grupos parlamentarios y las comisiones dictaminadoras. Desde ese momento se empezó a trabajar sobre proyectos legislativos que plantearían al Senado como Cámara de origen y dar paso a reformas trascendentes en materia de procuración y de administración de justicia. Lo que iba a plantearse ayer era los temas de procuración de justicia, que era un paquete legislativo, o es un paquete legislativo, que contiene en efecto dos nuevas leyes, que son nuevas: la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y un Código Penal Nacional. Pero también habría reformas integrales a 7 leyes o ordenamientos jurídicos vigentes, como cuáles, Pepe: reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, reformas a la Ley de Amparo, reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal. También hay una muy importante de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Incluso la Fiscalía presenta sus reformas a la Ley Orgánica, y planteaban también en este paquete reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de una serie de medidas modificatorias a la Constitución, de reformas, 14, Pepe, al 5, al 16, al 20, al 21, al 73, 14 artículos de la Constitución General de la República. Es decir, es una gran reforma, y lo que nosotros planteamos en ese momento es que solo fuera el paquete de procuración de justicia, es decir, los códigos sí, todo lo que tiene que ver con investigación, persecución de delitos, consignación, carpetas de investigación, funciones del Ministerio Público, pero nosotros excluimos la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Poder Judicial, para poder en otro momento permitir que los ministros de la Corte también pudieran opinar sobre este paquete legislativo que incluso ellos habían propuesto ser quienes lo propusieran y que nosotros estuvimos de acuerdo. Esa propuesta no pasó por el Poder Judicial, hasta donde entiendo. Se estaba dejando al margen al Poder Judicial, y se supone o se intenta que esta serie de reformas se den con el Poder Judicial y no excluyendo al Poder Judicial. En efecto, Pepe, yo te podría decir que en el tema de procuración de justicia sí se encargó a la Fiscalía General y a la Consejería Jurídica. Salvo esta ley orgánica del Poder Judicial,
todas las demás sí tienen que ver con procuración de justicia. Yo conversé incluso hace unos días con el presidente de la Corte y ya establecimos una ruta, un camino para que ellos pudieran opinar y para que ellos nos propusieran las modificaciones al Poder Judicial que en los próximos días se concretará. Es decir, simplemente el día de ayer el propio Ejecutivo, por conducto del consejero jurídico y el fiscal general que goza de autonomía, decidieron presentar todo este paquete que te he referido anteriormente al 1 de febrero. ¿Por qué razón? Ellos tienen sus razones, tú dijiste una de ellas. Pareciera ser que la Secretaría de Protección Ciudadana, antes Seguridad Pública, tenía observaciones a algunos de los proyectos o iniciativas que se planteaban. Nosotros no quisimos intervenir, por eso mi opinión fue no emitirla, no emitir un punto de vista, hasta que formalmente, Pepe, se nos presentara como Cámara de Origen todas las iniciativas. ¿Qué está ocurriendo en la práctica y que yo creo que se alteró un poco el día de ayer eso? Se filtraron documentos, Pepe, por la vía de lo que ocurre siempre, filtraciones extraoficiales a través de medios distintos, en donde ya estaban reseñando y estaban describiendo el contenido de las reformas que ayer se iban a plantear. Eso también pareciera ser que alteró un poco el propósito planteado originalmente. Siempre ocurre ese tipo de cosas, pero entonces ahora nosotros en el Senado partimos de la nada parlamentaria, es decir, no podemos opinar porque no conocemos ningún trazo formal de ninguna de estas leyes que se habían anunciado nos presentarían ayer. No se nos presentó nada. Entiendo que por disposición constitucional el día de mañana nos van a presentar de la Fiscalía General el informe del año transcurrido, más el plan de persecución de delitos y otro más, que son 3 documentos formales, Pepe, que eso es una obligación constitucional rendirlo en este mes de enero. Ahora, algo, Ricardo, perdón la interrupción, algo que ha sido señalado desde ayer, incluso cuando esto causó enorme sorpresa, es por parte de algunos colectivos derechohumanistas, señalando que lo que se pretende con esta reforma, en la parte que corresponda, tiene que ver con crear una superfiscalía que estaría atropellando de manera dramática derechos humanos, etcétera, y esto no es bien visto, se estaría abusando. Sí, Pepe, de los proyectos o documentos filtrados, pareciera, se infiere que habría algunas instituciones que regresarían al método tradicional, y en efecto algunos colectivos, ONGs o incluso académicos o intelectuales en la materia de seguridad pública han puesto la voz de alerta. Sin embargo, te diría, en el Senado les garantizamos, y ayer lo comenté, hoy lo reitero en tu programa porque en todas partes se escucha, te reitero y le reitero que habrá un parlamento abierto. Es decir, todas las voces se escucharán, Pepe, la de los colectivos, las que están planteando inconsistencias de estas propuestas, e incluso los que están no en favor de los planteamientos. Una cosa que te puedo destacar, que ayer yo pudiera señalar con toda seriedad, es que el fiscal general, tú lo escuchaste, Pepe, dijo una frase en alguna parte de su intervención: el modelo del sistema penal acusatorio ha fracasado. Tenemos más impunidad, más delincuencia, más inseguridad. Este modelo debe de revisarse. Alguna gente se preocupa porque pueda retornarse o afectarse los principios básicos del proceso penal acusatorio, que es la presunción de inocencia y el debido proceso.
No va a ocurrir eso, se los garantizo, porque en el Senado la opinión mayoritaria es garantista y lo que estamos intentando hacer es escuchar a todos y también hacer eco de lo que está pasando en la sociedad, de que el problema de la violencia y la inseguridad no ha disminuido y que pareciera ser que los instrumentos jurídicos que existen y que fueron aprobados hace unos años no dieron resultado o necesitamos revisarlos con toda seriedad sin que esto implique afectar derechos fundamentales de los ciudadanos de México. Me quedo con lo que tú señalas, habrá parlamento abierto para escuchar a todas las voces en relación con algo que es crucial y para llegar a un acuerdo. Será el 1 de febrero cuando ya se presente algo mucho más coordinado, mucho más armónico, donde intervenga, por supuesto, el Poder Judicial, que no puede quedar al margen, también queda muy claro, y donde pues habrá que conciliar los intereses de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad Nacional. Porque pues en este momento no era propicio, más bien se dio el desencuentro. Yo te diría, incluso en honor a la verdad, Pepe, yo me reuní con ellos, empezaron a llegar desde las 10:20. El fiscal general, el consejero jurídico Julio Scherer, llegó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y conmigo estuvimos conversando sobre el contenido y sobre los alcances de estas casi 10 reformas, incluyendo la Constitución con 14 artículos. Y lo que observé, Pepe, fue una camaradería entre ellos, con algunas observaciones que yo les dije, si quieren en el transcurso del proceso legislativo pudiéramos armonizar, pero no vi una actitud de confrontación entre ellos, vi mucho respeto entre el fiscal y el consejero jurídico. La secretaria de Gobernación tenía algunas observaciones, pero respetuosa, y ellos decidieron, por razones que ellos sabrán, que el 1 de febrero las presentarían. Nosotros les dijimos, si es así, respetamos la decisión, pero no opinaremos como poder legislativo sobre filtraciones o sobre documentos aparentemente oficiales que no son para nosotros con esa característica. Entonces, vamos a esperar. Lo que sí también te garantizo, Pepe, es que no vamos a actuar como oficiales de partes, no es como en el pasado, no me cambias ni una coma, no, eso ya pasó. Lo que sí te garantizo es que el Senado actuará con mucha responsabilidad, en Parlamento abierto, intentando lograr la unanimidad de todos, es decir, el consenso de todos los grupos parlamentarios, ojalá y lo logremos, porque este gran calado, no vamos a precipitar ninguna decisión y vamos a actuar con mucha mesura por el bien del país y porque son instrumentos jurídicos indispensables para enfrentar el aumento de la violencia y el crimen organizado. Pues muchas gracias, senador. Gracias, Ricardo Monreal, por permitirnos esta conversación, dado el interés que generó esto que aparentemente se empezó a leer como un desencuentro grave entre miembros del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Gracias y estaremos en contacto si nos permites. Claro que sí. Saludos a todo el auditorio, Pepe. Feliz año.